Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Allbyte y en este video les voy a enseñar el análisis de mi canción más reciente que se llama Panacea. Y algo especial de esta canción es que fue hecha 100% con FL Studio Mobile. Aquí pueden ver un poquito del proyecto y les voy a enseñar absolutamente todo lo que hice para conseguir esta canción. ¿Quieren saberlo? Quédense conmigo a lo largo de todo este video. Antes de comenzar a analizar este proyecto que fue hecho 100% en FL Studio Mobile, les recuerdo que lo pueden descargar, lo pueden comprar en mi tienda oficial allbytemusic.com. Les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado. Vamos a escuchar un pedacito de la canción. Esta canción es del género Melodic Progressive House y suena así. Ok, y como pueden ver es algo bastante relajado, ¿no? Calmadito para poder escuchar tranquilamente. Y vamos a ir analizando aquí todo paso a paso. Vamos a ver la percusión, vamos a ver cuáles fueron algunas de las cadenas de efectos, la masterización, porque como les digo, todo fue hecho dentro de FL Studio Mobile. Y si quieren aprender a hacer absolutamente todo esto igual, se los voy a dejar por aquí arriba a la derecha mi curso de FL Studio Mobile. Vamos a comenzar primero por el kick. Vamos a ponerlo en solo. Por aquí adelanto un pedacito y vamos a ver que yo lo puse por separado porque normalmente cuando tú cargas algo en FL Studio Mobile es la batería, ¿no? El secuenciador, pero no me gusta tener todas las mismas percusiones dentro de uno solo porque el kick normalmente lleva otro tipo de procesos. Es un elemento muy importante como para ponerlo dentro de las otras percusiones como los platillos, los claps, etcétera, ¿no? Así que por eso lo tenía por separado. Algunos de los procesos que hice aquí, vamos a ver, fue principalmente distorsión, ¿no? Para que pegara un poquito más duro, limiter, un filtro que realmente lo estoy utilizando para algunas partes creativas. Por ejemplo, aquí pueden ver que el filtro está más cerrado, se va abriendo poco a poco hasta que ya está ahí completamente presente. Y el ecualizador para cambiar ligeramente el timbre. Ok, para concentrarme más en un rango específico de frecuencias. El kick en cuestión que estamos utilizando, vamos a verlo, bueno, ahí está cada 4 tiempos y es el Power Short Kick número 13, el que estoy utilizando. Luego vamos a ver, tenemos aquí la batería. Son diferentes sonidos de batería, vamos a hacer esto aquí un poquito más grande. Tengo un clap, tengo shakers, platillos, está conga, que de hecho esta la mandé también por un canal separado, porque yo quería ponerle una reverberación diferente. Es una que suena aquí durante el intro. Ok, por eso lo mandé por un canal auxiliar. Aquí está otro shaker. Y otra percusión, o sea, realmente no es como que haya percusiones muy fuertes, como les digo, es un género bastante calmado. Ok, ahí está la percusión, tiene su toque de reverberación. Aquí pueden ver, esta es la reverberación de la percusión principal y esta es la reverberación de la conga. Como pueden ver es una reverberación todavía mucho más fuerte, más marcada. Aquí pueden ver la cantidad de mix en la conga es más y también el decay. Pero no quería tanta reverberación en el resto de los sonidos de percusión, por eso lo hice aparte. Ok, y realmente la percusión la dejé prácticamente intacta en cuanto al proceso, o sea, de compresión, ecualización, etcétera. Todo eso no lo quise tocar más. Aquí están un poquito, ¿no?, de las características. Lo que sí hice en algunos fue cambiar ligeramente, por ejemplo, aquí el pitch de la conga para afinarla a lo que yo tenía. Cambié un poquito también aquí algunas de las envolventes. Y eso es algo que siempre pueden hacer, un poquito de swing.
para que esto suene más orgánico y no suene tan lineal. Ok, otro de los puntos por aquí importantes es el bajo. Estoy utilizando dos bajos. Ok, este es el principal. Y luego tenemos este que le está dando como que un poquito más de color porque le metí Beat Crush. Vamos a ver primero el del sub. Ok, aquí podemos ver que es un GMS. Voy a ir apagando los efectos para que puedan ver cómo sonaba originalmente. Ok, así sonaba originalmente el GMS. Es un preset y luego lo fui modificando. Aquí decía Chill Soft y luego yo lo fui modificando. Aquí está la distorsión, una distorsión bastante fuerte. Luego el filtro, porque la distorsión lo que me ayuda es a levantar el volumen, a sacar algunos armónicos. Pero no quería los armónicos más altos, solo los más bajos, por eso lo filtré. Ahí pueden ver la diferencia, antes y después de la distorsión y con el filtro. Después tenemos aquí la ecualización, una ecualización de paso alto para quitar las frecuencias más subgraves. Aquí pueden ver el corte de la frecuencia. Y el autodock, esto es para evitar que choque con el kick. Baja el volumen, ¿no?, en cada uno de los bits. Si no lo pongo, choca, ¿no? Cada vez que el kick y el bajo coinciden en notas, choca mucho. Por eso es muy importante tener el autodock. Luego tenemos aquí este segundo instrumento. Este fue un Direct Wave y utilicé más o menos la misma cadena de efectos. Aquí pueden ver que está el autodock para que no choque, está la distorsión, está el filtro. Y este era el sonido original, era un bajo acústico. Aquí la parte del filtrado para quitar los armónicos más altos lo quité. Porque aquí sí me interesa quedarme con frecuencias altas. Ok, para que el bajo alcance a destacar más, sobre todo cuando ya vamos apilando los otros instrumentos, que son los plugs, los pads, el lead. Si lo dejo únicamente así, alcanzamos a sentir el bajo, pero como que se pierde, no se alcanza a escuchar claramente dónde van tocando las notas. Solamente sabemos que hay graves, pero no los podemos identificar claramente. Vamos a ver el siguiente sonido. El siguiente sonido es este de acá, son estos acordes, es un Super Saw. Ahí lo pueden escuchar. Este es un preset que este sí lo hice yo. Voy a quitar aquí un poquito de los efectos para que lo puedan escuchar como era originalmente. Aquí lo que le da ese movimiento principalmente son las envolventes. Son unos envolventes que tienen bastante ataque. Aquí pueden ver el ataque es lento, lo cual hace que abra y se vuelva a cerrar, como si fuera una especie de marea, ¿no? Dado que el track yo lo sentía originalmente como algo tropical, algo como para escuchar en la playa, me pareció que ese movimiento de ir y venir de forma lenta, creo que conceptualmente, ¿no?, encajaba con lo que yo quería de la canción. Luego aquí podemos ver este filtro, que es uno que yo voy automatizando. Comienza bastante cerrado, aquí lo pueden ver la automatización, y se va moviendo, que es cuando solamente comenzamos con las percusiones. Poco a poco va abriendo. Nos van apareciendo nuevos elementos y el filtro se va abriendo, pero nunca se termina de abrir como que completamente del todo hasta que ya prácticamente llegamos por acá. Se vuelve a cerrar y luego hasta la parte aquí del coro, podría decirse, ¿no?, el drop, es cuando ya abre por completo. Aquí podemos ver algunas otras de las cosas que hice. Fue algo de ecualización para quitarle algo de cuerpo en las frecuencias graves para que no estuviera chocando con el bajo. Y además le puse un volumen bastante bajito porque como tiene muchas frecuencias más altas, como que domina mucho. Es por eso que lo dejé de esa manera. Vamos a ver el siguiente sonido. El siguiente sonido es este que está por acá. Es un sonido de plug. Este lo que me ayuda es a crear como que sienta armonización en el fondo, pero movimiento, porque estos, los pads son notas largas, sostenidas. Y este me ayuda a crear contraste. Ok, son notas un poquito más cortas que van creando una melodía. Y es una melodía estática que se reproduce básicamente en toda la canción. Pero como se va moviendo el filtro, no se siente como que tan repetitivo o aburre demasiado.
Ok, ahí lo pueden ver. Lo que utilicé para este fue el Super Saw. Le puse bastante delay, filtros, ecualización. Vamos a escucharlo. Así es el sonido original. Bastante seco, muy simple. Luego estoy agregando esa capa de delay. Un poquito de asincronía para que esos ecos vayan de izquierda a derecha. La reverberación. El filtro, que es el que se va moviendo. Que es este que va acá abajo. Y la ecualización, quitándole frecuencias medias porque junto con la reverberación y el delay como que terminaba sonando muy resonante. Era un poco molesto y a final de cuentas este es un sonido de fondo que yo no quiero que esté destacando demasiado. Si ya lo escuchamos con todo el contexto. Por ejemplo por aquí que ya está un poquito más abierto el filtro. Casi no se escucha, ¿no? No es como que muy evidente que esté ahí. Porque cede el protagonismo a otros sonidos, ¿no? Que son los plugs y la melodía, que son los que vamos a ver en un momento más. Tenemos por aquí en la parte de aquí abajo, este es uno de los principales. Son los plugs que van haciendo los acordes principales que tienen el ritmo. De hecho, vamos a entrar por aquí al piano roll, ahí lo pueden ver. Ok, es un ritmo que se está repitiendo en cada barra. Tan, 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 tan. Cada barra se repite el mismo ritmo. Y se va moviendo el filtro, aquí lo pueden ver. Va abriendo. Luego se comienza a cerrar de nueva cuenta. Ok, aquí para este utilicé el Super Saw. Y utilicé estos otros efectos, ¿no? Para darle todavía más presencia. Porque este era el sonido original. Yo quería engrosarlo un poco más. Así que utilicé un poquito de chorus, luego el autodock para que haya ese bombeo, ese movimiento y no choque con el kick. La reverberación para ponerlo en contexto. Ok, y ahí está el filtro. Que de hecho no me gustaba tanto cómo quedaba y terminé automatizando el mismo dentro del sintetizador. Y por eso lo dejé apagado. Ok, pero este es uno de los sonidos más importantes. Sin este, pierde mucho del cuerpo el track. No se vuelve como muy soso. En este género es muy importante esos plugs. Muy bien, y así como ese, hice una segunda capa con Minisynth. Aquí lo pueden ver. Tengo más o menos la misma automatización en el filtro, pero como lo hice con Minisynth, si se dan cuenta suena más abierto, como más desafinado. Vamos a entrar aquí en Minisynth. Podemos ver otra vez el autodock, la reverberación. Pero tiene, como les digo, un modifier aquí en el Super Saw. Okay, para que suene más abierto. Así que esta capa principal, digamos que es el cuerpo. Y este es el soporte, ¿no? Para darle como que cierta apertura estéreo. Cuando ustedes escuchan la canción en sí, no notan, ¿no? Como que haya esos dos plugs distintos, porque están integrados de tal forma que se sientan como que es uno solo. Ok, eso es parte de la mezcla, ¿no? A veces, o del diseño de sonido, poder crear diferentes capas para que se sientan como un solo sonido grande. Vamos a ver por aquí qué es otra de las cosas que tenemos. Ya son los leads. Aquí podemos ver que tenemos en la parte de la introducción es el primero que escuchamos. Ok, es este que está hecho con GMS Synth. Pueden escuchar que tiene una reverberación muy fuerte. El sonido de origen ya le había puesto por acá un poquito de delay, ¿no? Tiene un toquecito de delay. Ok, ahí está el delay. Y luego le estoy poniendo esa reverberación fuerte, pero algo que hice acá para darle ese movimiento como que de izquierda a derecha fue la difusión. Si ustedes ponen una difusión baja, les da ese como efecto de delay. Si lo ponen hasta arriba, suena como una reverberación más normal. Pero me gustaba ese como rebote que aparecía de izquierda a derecha. Por eso bajé la difusión.
Y luego un poquito de distorsión para saturarlo, que sonara más lleno y destacara más fácil en la mezcla. Este lo utilizo una vez aquí como solista, en la primera parte de la canción. Y también lo utilizo aquí adelante como una capa para el sonido principal. Así que antes era un lead y aquí se convierte en una capa. Ok, es la melodía principal, pero esta vez quedó como en segundo plano. Algo similar hice para este mini synth que solamente aparece en un par de ocasiones. Aquí sale muy suavecito, solamente anunciando lo que va a ser la melodía principal. Aquí está el mini synth, pueden ver que tiene también la reverberación con la difusión. Y algo que me pareció aquí interesante era esto. Poner un leveler que estuviera moviendo de izquierda a derecha el panorama de forma rítmica. También aquí ya la ecualización para cortar frecuencias más graves y no chocara. Y de esa manera ya en la parte principal, este junto con este otro se convierten en capas del sonido principal. Y el sonido principal es una guitarra. Normalmente en este tipo de canciones se llegan a utilizar algunos instrumentos que son acústicos, principalmente el piano y la guitarra. Y me pareció que la guitarra era un buen elemento porque podía ser un toque de pitch bend. Aquí pueden ver que va la automatización y en tiempo real fui moviendo el fine tune para dar un poco de modulación. Para que sonara un poquito más realista, como cuando alguien toca la guitarra y hace el movimiento en el traste. Bueno, ahí pueden ver que la cadena de procesamiento es muy similar a la de los otros plugs, con la reverberación en difusión. El coro para darle un poquitito de estéreo, porque el sonido original es monofónico. Reverberación y delay. Y ahora sí, son tres sonidos que hacen uno solo. Ok, vamos a ver ya el de los últimos sonidos que tenemos por aquí abajo. Son solamente los efectos especiales. Los efectos especiales son aquí poquitos. Principalmente son golpes, un poquito de ambiente. Por ejemplo este que está acá. Este, si no mal recuerdo, era un crash que bajé de pitch. Aquí está el sonido original. A ver, vamos a borrarlo y vamos a ver por aquí abajo. Ok, aquí está. Le bajé el pitch 2 octavas. ¿No? Y el sonido que estamos reproduciendo dice es un hit metal. Es un sonido que de hecho normalmente suena mucho más agudo. Ok, ahí está. Y lo bajé solamente para que durara un poco más, para que quedara como un tipo gong, algo así de fondo. Luego tenemos este otro. Es un crash. Y todos estos los puse en el mismo canal con una reverberación bastante fuerte, porque normalmente estos efectos así son. Aquí tenemos otra vez otro golpe de metal. Y algunos en reversa también, que ya fui ajustando fino a lo que yo quería. Aquí algunos efectos en reversa. Un ride. Crash. Algunos efectos de subida. Por ejemplo, este efecto solamente lo utilizo o aparece por primera vez cuando ya estamos a punto de llegar a la parte principal. Y lo corté un poquito antes de tiempo. Okay, ahí aparece el golpe. Y luego lo vuelvo a utilizar ya aquí al final. Ahí están otros golpes de crash. Básicamente son los mismos sonidos, ¿no? Que se repiten varias veces. Esto sí como que no tiene tampoco mucha ciencia. No son simplemente adornos para que todo suene mejor. Y ya por último, lo que tenemos aquí y que estoy seguro que muchos de ustedes quieren ver es la parte de la masterización. Ok, vamos a ver aquí la masterización. Lo que tengo en el canal maestro, voy a empezar a reproducir por acá abajo y vamos a apagar.
Normalmente son los mismos procesos, lo que ya expliqué en el curso de mezcla y masterización, que está por aquí arriba a la derecha. Y esto es que primero tenemos un poquito de ecualización, compresión y limitación. Ok, aquí está primero la ecualización. Y normalmente dentro de la masterización la ecualización suele ser muy suave. Aquí, como pueden ver, le quité un poquito, ¿no? Usando la banda 1, alrededor de 115 Hz, porque ahí se estaban concentrando algunas frecuencias del bajo y el kick que hacían que empezara a clipear un poquito. Y también noté que le faltaba algo de brillo, así que utilizando la banda 3 le di un ligero realce por acá arriba de 1.5 decibeles, ¿no? Para cambiar ligeramente el balance. Aquí sonaba todavía un poquito oscuro, algo pesadito en graves, y con esto le quito algo de esa presencia en graves y un poco más de brillo, ¿no? Como que estoy balanceando ligeramente todo el espectro frecuencial. Y bueno, lo tengo aquí que está aplicándose sobre el canal monofónico. Luego tenemos la compresión. Esto es como para estabilizar más los picos, y pueden ver que tengo el umbral a -20, un radio de 1 a 5, que la verdad es que es pequeño, es un radio de compresión un poquito suave, algo de ataque para que no terminara cortando tajantemente todos los picos, un hold en 0 para que respetara el ataque y el release, y bueno, le dejé aquí el auto gain, ¿no? Para que automáticamente lo que yo fuera haciendo de cambios en compresión automáticamente lo compensara. Y por último, ya para darle el volumen final, tenemos el limitador. Ok, el limitador lo pongo alrededor casi siempre de -0.3 o incluso hasta -1 decibel si quieren un poquito más de rango de protección. El release time lo voy a dejar en 0 para que no se escuchen fluctuaciones de volumen medio raro cada vez que golpea los 0 decibeles. Y por último, aquí tenemos el nivel de ganancia, perdón. El nivel de ganancia ustedes lo van subiendo hasta prácticamente lo que ustedes necesiten. Aquí voy a poner a reproducir. Siempre esto háganlo durante la parte más cargada de su track. Ok, normalmente ustedes lo ponen ahí en 0 y van subiendo hasta que note que ya se empieza a notar mucho la distorsión y se regresan un poquito. Ahí se nota y empieza a sonar roto, así que me regreso. Más o menos por ahí. Como pueden ver, es una masterización bastante simple, ¿no? Porque originalmente sonaba así. No, de hecho, aquí la idea es que ustedes tengan un máster o más bien una mezcla que suene tan bien que si básicamente solamente le subieran el volumen aquí al máster, igual va a seguir sonando bien. Ok, solo que es mucho mejor hacerlo en el máster mediante una cadena, porque controlan más los picos y otras cuestiones de la dinámica. Ok, esos son creo que los puntos principales de toda la canción, de cómo la hice dentro de FL Studio Mobile. Si la quieren escuchar completa, se las dejo por aquí arriba a la derecha. Y también si quieren descargar la plantilla, quieren descargar este proyecto, se los voy a dejar en mi página oficial allbymusic.com en la parte de plantillas. Espero que les haya gustado este análisis, que hayan aprendido algo. Si fue así, no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones, porque si no la activan es como si no estuvieran suscritos. Ya saben cómo es YouTube. Por último, si quieren que mezclo o masterice alguna de sus canciones, se pueden poner en contacto conmigo en mi página oficial allbymusic.com, donde está toda la información de mis servicios, al igual que samples, presets, plantillas, selección de equipo para su home studio y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.